¿Cuánto tiempo? Soy de la Universidad Médica de YouTube. Hoy hablamos sobre el natto. Profesor, la verdad es que me encanta y lo como muy seguido. Muchos pacientes que dicen esto en consulta suelen ser muy saludables. Quizá mi intuición tenga fundamento. En 2025 se publicó un artículo científico sobre el natto y la tasa de mortalidad. En esta primera clase les hablaré sobre el artículo más reciente. En la segunda clase se espera que tenga efectos en infarto cerebral, infarto al miocardio y fracturas. Les hablaré sobre los sorprendentes beneficios para la salud del natto. En la tercera clase veremos el bacilo del natto, su acción antioxidante y la natoquinasa. Explicaré de forma simple, desde lo médico, por qué el natto es saludable. Al final les contaré cuántas veces por semana como natto y mis recomendaciones. Así que disfruten y escuchen hasta el final. Así que, para empezar, aquí está el estudio más reciente publicado este año. Un equipo de investigación de la Universidad Médica de Kansai, entre otros, estudio realizado en Japón y publicado en Revista Internacional de Medicina sobre Nutrición. Se realizó un seguimiento durante 15 años a aproximadamente 1.500 hombres mayores de la región. Aquí está la conclusión. Este estudio comparó la mortalidad entre quienes no comían natto y quienes sí, con resultados sorprendentes. Unos cuantos paquetes a la semana, es decir, de 1 a 6 veces por semana. Las personas que consumen natto, en comparación con las que no lo hacen, tienen una menor tasa de mortalidad general, es decir, menos probabilidades de fallecer. El riesgo era aproximadamente un 40% menor. 40% es un valor impactante. Y no es que en ese momento, por casualidad, las personas que comían natto tuvieran una tasa de mortalidad más baja, sino que en los estudios de seguimiento posteriores, quienes continuaron consumiéndolo, también mostraron una tendencia a tener una tasa de mortalidad más baja. Se plantea una relación entre el natto y la mortalidad. Consumir natto disminuye la mortalidad. ¿Será cierto? En la segunda clase hablaremos del natto y enfermedades como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y fracturas. Analizaremos la relación con estas enfermedades, comenzando con los eventos vasculares, donde los vasos sanguíneos se obstruyen. Se llama el estudio Takayama y fue un estudio a gran escala realizado en Japón. Este estudio también fue de gran magnitud. Se siguió a casi 29.000 personas durante 16 años y quienes consumían más natto, el grupo que más consumía natto, en comparación con el grupo que no lo consumía, tenía una menor tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, es decir, por enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos. El resultado indica que el riesgo bajó cerca de un 25%. Respecto a los accidentes cerebrovasculares, como infartos o hemorragias cerebrales por estas causas, el riesgo de muerte disminuyó cerca de un 32%. Lo interesante de este estudio es que solo el natto mostró relación con accidentes cerebrovasculares o infartos de miocardio, a diferencia de otros productos de soya como el tofu o los frijoles cocidos. Es decir, más que cualquier producto de soya, sugiere que hay algo característico de los alimentos fermentados como el natto, que tiene un efecto positivo en el cuerpo. Hablaré de ese algo en la tercera parte. Y no solo se trata de los vasos sanguíneos. Ahora hablaremos de los huesos. Especialmente, esto es imprescindible para las mujeres. En un estudio realizado en 2020 con mujeres posmenopáusicas, es decir, la osteoporosis debilita los huesos y aumenta el riesgo de fracturas. El estudio se enfocó en personas de esa edad. En el estudio, quienes comían al menos un paquete de natto semanalmente. Las personas que lo comían, en comparación con las que no lo hacían, presentaban una menor incidencia de osteoporosis y de problemas relacionados con la fragilidad ósea. El riesgo de fracturas disminuía entre 44 y 48%, casi a la mitad. En artículos médicos, es común que quienes consumieron este alimento tuvieran mejor densidad ósea. Sí existen resultados así, pero que además reduzcan aún más las fracturas. Son pocos los artículos que tienen un gran impacto o resultados importantes, pero el natto, de hecho, también redujo el riesgo de fracturas. Esto se debe a la vitamina K2 que contiene el natto. Se cree que este nutriente es importante para la formación de los huesos y para fortalecerlos. Ya estamos entendiendo poco a poco lo increíble que es el natto, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es por qué el natto es bueno para la salud. De hecho, yo también soy un gran amante del natto. La mitad de la semana como un paquete de natto al día. Y como me gusta tanto el natto, el otro día el profesor Hayashi Osamu apareció en un programa de televisión, mencionó los beneficios del natto para la salud, y aunque me dio pena, conté que suelo tener mucho natto almacenado, como muestra esta foto. De hecho, no considero el natto solo como una comida, sino como un suplemento alimenticio que consumo, algo necesario. Sé que consumo natto por sus nutrientes. Entonces, ¿por qué un solo alimento como el natto puede reducir el riesgo de muerte o de enfermedades? Se esperan 3 componentes, así que los presentaré uno por uno.
El primero es la famosa natoquinasa. Natoquinasa. También se le llama la enzima que disuelve los coágulos sanguíneos. Y también se cree que tiene un buen efecto sobre la presión arterial. Cuando se administró un suplemento de natoquinasa a 73 personas con presión arterial alta, quienes tomaron el suplemento de natoquinasa redujeron su presión arterial sistólica en 5.55 y la diastólica en 2.84 comparado con quienes tomaron un placebo. Si solo vemos los números, no baja la presión de manera tan dramática como los medicamentos para la presión, pero en realidad existe la posibilidad de que el nato pueda reducir la presión arterial. Sin embargo, como precaución, este estudio es de pequeña escala y además no se comió nato en sí, sino que se tomaron suplementos de natoquinasa, por lo que no se puede decir que comer un paquete de nato necesariamente bajará la presión arterial. No son datos concluyentes, solo tómalo como referencia y considera un punto importante. El nato trae un sobre de salsa, pero algunos contienen mucha sal. La sal puede subir la presión, así que es mejor usar solo la mitad de la salsa o no consumir demasiada. Es importante ser consciente de eso. El segundo componente que destaca es la poliamina. Es un nutriente que se ha vuelto popular con palabras como rejuvenecimiento o autofagia. En un estudio realizado en España, se estudió a 829 residentes, quienes consumían más poliaminas. El grupo que consumía más, en comparación con el grupo que consumía menos, tenía aproximadamente un 40% menos de grasa y una menor incidencia de enfermedades causadas por obstrucción del corazón o los vasos sanguíneos. El riesgo de muerte fue un sorprendente 47% menor. Esa es la conclusión. La expresión en el artículo es interesante porque dice que la diferencia al consumir este componente llamado poliamina equivale a ser 5.7 años más joven en términos de edad. Así lo dicen. Es una historia fascinante. Una sustancia antioxidante presente en el nato. Puede que consumir poliaminas te ayude a rejuvenecer. Y esta sustancia antioxidante llamada poliamina, hay informes que dicen que el nato fermentado contiene más poliaminas que la soya común, aunque ambos provengan de la misma soya. Así que, si vas a consumir soya, puede ser mejor obtenerla del nato que de productos como el tofu. Y por último, los componentes que están llamando la atención son el bacillus natto y la fibra dietética. Ambos son nutrientes para las bacterias intestinales y afectan el ambiente intestinal. Se espera que proporcionen un buen estímulo. En un estudio se administraron 50 gramos de nato al día. Durante 2 semanas, es decir 14 días, se les pidió que siguieran comiendo eso. Como resultado, no solo aumentaron las bacterias del nato en el intestino, sino que también aumentaron las bifidobacterias, que son bacterias buenas representativas, y sorprendentemente, una bacteria dañina del género Clostridium. Hay reportes de que las bacterias intestinales disminuyeron. El nato contiene mucha fibra, la cual alimenta a las bacterias intestinales. Y se cree que al añadir las bacterias del nato, el ambiente intestinal mejora, aumentando las bacterias buenas y disminuyendo las bacterias malas. Un estudio en Saga, Japón, con 205 personas, reportó que tomar cápsulas de bacterias de nato incrementó las bacterias buenas y bifidobacterias intestinales. De hecho, el intestino es fundamental para la inmunidad, ya que combate las bacterias. Al mantener el intestino en buen estado, se contribuye a la salud de todo el cuerpo. En ese sentido, el nato juega un papel importante. Si llegaste hasta este punto del video, probablemente pienses, bien, entonces a partir de hoy voy a comer 3 paquetes de nato al día. Algunos están muy motivados pensando eso, pero esperen un momento. Quiero compartir algo más importante sobre el estudio de 2025 que mencioné antes. Consumir de 1 a 6 porciones de nato a la semana. Consumir de 1 a 6 porciones de nato a la semana redujo el riesgo de mortalidad en 40%, pero comerlo diario no mostró diferencia significativa frente a quienes no lo consumían. En cuanto a los números, el riesgo de mortalidad podría reducirse alrededor de un 32%, pero estadísticamente no fue una diferencia significativa. Creo que uno de los factores es, después de todo, la sal. Si comes nato todos los días, cada paquete contiene aproximadamente entre 0.6 y 0.8 gramos de sal. Para las personas con hipertensión, la cantidad recomendada de sal es menos de 6 gramos al día. Al agregar la salsa al nato, como siempre, consumes una sexta parte de la sal diaria recomendada. Si sigues consumiéndolo a ese ritmo todos los días, podrías ingerir demasiada sal, lo que puede causar hipertensión, y debido a la hipertensión, es posible que el riesgo de enfermedades aumente en el futuro. Por eso propongo esto. ¿Qué opinas de comprar un paquete de 3 nato cada semana? Si consumes los 3 en 7 días, comerías nato cada 2 días. Solo pon un paquete en tu carrito cada vez que vayas de compras semanalmente. De esta manera no se te olvidará y según los datos es la forma que más reduce el riesgo de mortalidad. Esto se refiere a la frecuencia con la que comes nato.
¿Con qué frecuencia lo consumes? Si tienes alguna marca favorita, compártela también. Me gusta el natto con caldo de alga kombu y también la pasta o ensalada de natto con repollo. También preparo y consumo recetas con más fibra. La ensalada de natto, repollo y alga nori es deliciosa, pruébenla. Si tienen recetas recomendadas, compártanlas en los comentarios. En la Universidad Médica de YouTube, comparto videos útiles de salud como médico en activo. ¿Cómo reducir el riesgo de enfermar antes de que ocurra la enfermedad? En el hospital es difícil. Comparto conocimientos difíciles de transmitir en el hospital y busco llegar al 1.000.000 de suscriptores en el canal. Me haría muy feliz si se suscriben al canal para no perderse los nuevos videos. Y si les gustó este video, por favor denle al botón de me gusta. Y si no les gustó, pueden calificarlo con el botón de no me gusta. Lo tomaré como referencia para el próximo video. Entonces nos vemos en el siguiente video. Como médico general, aprendí de mis pacientes a vivir sin envejecer desde los 70. Yo también quiero esa vida y descubrí que es posible. Estas palabras están llenas de enseñanzas que recibí de muchos pacientes. ¿Es mejor hablar con amigos que ejercitarse? Con medicamentos es mejor usar menos. Son lecciones de mis mayores.